Un saludo para todos ustedes, bienvenidos a nuestro estudio del día de hoy. Ya entonces aquí habían pasado meses y dice que habían terminado de comerse todo el alimento que habían comprado en Egipto. Entonces pues no quedaba de otra que regresar. Y Jacob tranquilamente les dice, bueno muchachos, ya se está acabando la comidita, háganme el favor, se me van para Egipto bien juiciosos por la sombrita y me van a comprar más alimento. A lo cual sus hijos dicen, papá, si tú no nos dejas llevar a Benjamín, nosotros sencillamente no podemos hacer nada, porque es el requisito que aquel gobernador de Egipto nos puso para poder seguir vendiéndonos alimento. Eso trae una gran tristeza a Israel y les dice, los regaña, ¿por qué me hiciste tanto mal diciéndole a ese varón que tenían otro hermano? Es decir, hey, te estoy regañando porque dijiste la verdad. Ojo, que como padres a veces somos muy exigentes con nuestros hijos en lo que enseñamos, pero no somos tan exigentes con el ejemplo que les damos. Ante esta reclamación de Israel, el papá, pues los hijos le dicen, pero ¿cómo así papá? O sea, ¿cómo nos vas a regañar porque dijimos la verdad? Nosotros ¿cómo íbamos a saber? Pues ni que fuéramos brujos para saber que este tipo nos iba a decir que teníamos que traer también a nuestro hermano. O sea, están esos hijos también defendiendo su lugar. Y esto nos enseña que nosotros como hombres y mujeres que estamos conociendo a Dios, tenemos que ser radicales en eso. A veces vendrán personas que van a querer ejercer presión sobre nosotros para hacer lo que no es bueno delante de Dios. Y ahí es donde nuestra identidad como hijos de Dios tiene que salir a relucir. Puede ser la persona que tú más quieras en la vida, puede ser tu jefe, puede ser un familiar, un vecino, yo no sé, cualquier persona que esté ahí alrededor tuyo ejerciendo presión, pero siempre debes tener presente que va a llegar un día en el cual debemos rendir cuentas por nuestros actos, por nuestras palabras, por nuestros pensamientos, pero también por nuestras omisiones al juez justo. Y por eso siempre debemos hacer lo que es correcto delante de Él. Así la persona que en ese momento sea especial para nosotros se vaya a molestar porque vamos a sentar un precedente, vamos a mostrar una posición frente a un aspecto difícil, pues es preferible eso a que el Dios soberano del universo se enoje contra ti. Luego vamos a ver entonces que Judá le pone como un punto final a esta discusión y le dice que ya, o sea, que tienen que tomar una decisión, que ya no hablen tanta paja y que se vayan a las acciones. Le dice, envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros niños. Yo te respondo por él, a mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo vuelvo a traer y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente ya hubiéramos ido y vuelto 2 veces. Se le está diciendo, dejemos de hablar tanta carajada. Yo le respondo por la vida de ese hijo favorito suyo. Si usted no le creyó a Rubén, créame a mí. Pero ya papá, mira, estamos perdiendo el tiempo, el hambre sigue avanzando y entonces estamos en peligro ya nuestras vidas. A veces tenemos que levantarnos con esa autoridad de Judá y hacer caer en cuenta a las personas que nos rodean del error que pueden cometer y un error que puede afectar nuestra vida, pero también la vida de esa persona. Finalmente Israel entiende que su hijo Benjamín, por más que él lo ame, va a morir. O sea, si él decide no enviarlo, igual ahí en Canaán va a morir de hambre, porque la situación era realmente grave. Entonces él dice, bueno, pues yo no lo puedo dejar morir aquí de hambre. Más bien me voy a jugar esta última carta, lo voy a enviar a Egipto, puede ser que en el camino muera, pero prefiero esto a que muera aquí frente a mí de hambre y que yo no haya hecho lo correcto, ni por él, ni por sus hermanos, ni por mí. Entonces Israel toma la decisión de enviarle un presente a ese gobernante de Egipto sin saber que precisamente estaba hablando de su hijo. En el libro de Proverbios encontramos un proverbio muy interesante que dice, el presente aplaca la ira del rey. Como cuando los papás se la embarraban a la mamá y el muy descarado pensaba que llevando un cocorico con eso se iba a arreglar el problema. Entonces llegaban todos borrachos, vueltos nada, pero con la caja de cocorico en la mano. Bueno, eso es un proverbio que aplica en ese caso. Y la mamá era tan boba que todo lo perdonaba. Bueno, en este caso Israel está jugando a lo mismo.
está mandando un presente muy interesante, le está mandando hierbas aromáticas, le está enviando frutos de la tierra, también envía el dinero para comprar, pero también el dinero para devolverle. O sea, él quiere hacer las cosas correctamente porque sobre todo sabe que de lo bien que haga las cosas en este momento depende la vida de todos sus hijos. En el versículo 14 vemos a un Israel que como patriarca bendice a sus hijos para que todo salga bien. En este momento Israel muestra que tú puedes hacer todo lo posible en el mundo físico, pero que si tú no haces algo en el nombre del Señor, la verdad es que puede suceder que no tengas los mejores resultados. Por eso debemos poner una balanza a nuestros actos, nuestras cosas en la vida. Por un lado, nosotros hacemos lo imposible y en el otro lado de la balanza, nuestras oraciones a Dios, pidiéndole que Él haga equipo con nosotros, que preserve las metas de nuestra vida, que nos permita llegar a feliz término, que nos permita conquistar los sueños que tenemos. Tenemos que hacer equipo con Dios. Tenemos que encontrar un equilibrio entre lo físico y lo espiritual, entendiendo eso sí, que lo físico sin lo espiritual no va a llegar muy lejos. Finalmente llegan nuevamente, se presentan delante de José, le muestran que llevan a Benjamín, efectivamente José lo reconoce y decide decirle a uno de los funcionarios que lleve a sus hermanos a su casa para atenderlos, para darles alimentos. Los hermanos de José piensan que esto es una trampa y están llenos de temor. Ellos están pensando que los van a inculpar. Recuerden que cuando llegaron la primera vez, José los inculpa de ser espías. Entonces ellos están creyendo que de pronto es que los van a llamar a cuenta por el dinero que fue encontrado en los costales después. Entonces ellos lo que hacen es hablar con esta persona que los está llevando a la casa de José, decirles toda la verdad, todo lo que había pasado, muestran que están atemorizados, que encontraron el dinero en sus costales, pero le dicen por allá en el versículo 20, en el 19, dice, y se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa, diciéndole, ay, Señor nuestro, nosotros en realidad de verdad descendimos al principio a comprar alimentos. Y ya le empiezan a contar toda la historia de lo que había pasado, del dinero que después encontraron y que tienen mucho temor por eso. A lo cual el mayordomo le responde que tengan paz, que no hay ningún problema, que tomen ese dinero como un tesoro que Dios les había entregado. Seguidamente le saca a Simeón y se los entrega y los conduce a todos hasta la casa de José. Allá les da agua para que se laven sus pies, esa es una costumbre de los hebreos, y también le da agua a los burritos que ellos llevaban. A veces cuando usted y yo hacemos algo malo ante los ojos de Dios, Satanás viene para culparnos. Empieza a jugar con nuestra mente, con nuestros pensamientos, con nuestras emociones y se nos dificulta abrir nuestros brazos para recibir la bendición de Dios, para recibir su misericordia, para entender que por más que nosotros nos equivoquemos, Dios está ahí, dispuesto para cuando nosotros queramos retornar a Él. No es que Dios sea un Dios alcahuete, Él no va a estar arrastrándose detrás de ti como nos lo pintan en muchas ocasiones. Hijo, ven a mí. No, es usted el que como hijo tiene que identificar la necesidad de volver al Padre, porque Dios no se va a mover de su trono para ir a suplicarle a usted un poquito de amor. Es al contrario, usted tiene que acercarse al trono de la gracia y decir, Señor, verdaderamente me equivoqué, te pido perdón, quiero caminar contigo. Eso es lo que los hermanos de José están haciendo, están volviendo sobre sus pasos, aunque tienen temor y no han entendido lo que es misericordia. Aquí sí están diciendo, oiga, nosotros nos equivocamos, tenemos miedo, pero bueno, pues que suceda lo que tenga que suceder. Están aprendiendo a caminar por fe. Ellos que en su tierra Canaán se sentían tan dueños y tan seguros de todo, ahora están en Egipto con temor de dar un solo paso, de pronunciar una palabra, de tomar cualquier decisión, porque es su vida la que está en juego. Nuevamente en estos últimos versículos vemos que se sigue cumpliendo el sueño que José había tenido tantos años antes, de que sus hermanos se inclinan nuevamente ante él. Finalmente José puede ver a su hermano menor frente a él y dice que esto conmovió su corazón. No tuvo de otra que buscar un refugio seguro para llorar ahí en lo secreto.
Esto nos muestra que en nuestra vida también van a haber situaciones donde las lágrimas van a ser inevitables. A veces esas lágrimas pueden delatarnos, pueden mostrar ante otros nuestra debilidad. No siempre, pero en este caso José fue prudente al expresar sus emociones y dice que se contuvo. José le estaba dando señales a sus hermanos para que ellos lo reconocieran. Una de esas señales que José empieza a mostrarles es preguntarles por el hermano menor, preguntarle por el papá. Y después en el versículo 33 dice, y se sentaron delante de él, el mayor conforme a su primogenitura y el menor conforme a su menor edad. Dice, estaban atónitos, mirándose el uno al otro. Ellos estaban sorprendidos porque José da la orden de cómo deben sentarse. No es que ellos espontáneamente se escogieron la silla que les placía. Recuerden que estaban en la casa del gobernador de Egipto. Entonces no se podían tomar ciertas libertades. Por lo tanto, era el anfitrión, en este caso José, el que designaba cómo iba a ser la forma de sentarse o el orden en el cual se iban a sentar los invitados a su mesa. La sociedad de los egipcios era una sociedad demasiado racista. Ellos consideraban, al igual que Hitler, desgraciadamente, que pertenecían a una raza, a una casta superior, que ellos descendían directamente de los dioses y que cualquier otro pueblo sobre la tierra entonces era considerado inferior a ellos mismos. Todo este concepto, pues obviamente es lo que da origen al tema de la esclavitud, cuando el ser humano se cree superior a otro ser humano. Delante de Dios esto no debería ser así, la verdad. Nunca deberíamos sentirnos superiores a nadie. Ser conscientes de que tenemos cosas muy buenas, sí, pero no creer que yo soy más que otra persona, porque cuando Dios nos formó, sencillamente nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces, cuando yo quiero ser superior a otra persona, realmente estoy tomando una actitud demoníaca en nuestro corazón, en mi corazón, cuando Satanás decía, seré superior a Dios y haré mi trono por encima de las estrellas. Esas actitudes de orgullo, de vanagloria, de sentir que somos infinitamente superiores, que descendemos directamente del Olimpo, pues, que nuestro sudor emana un olor a jazmín, a una cosa así bella, hermosa, divina, casi etérea. Todo esto no es más que vanidad de vanidades, no es más que orgullo, y eso hace que nuestro corazón sufra demasiado. Por eso en este versículo nos está diciendo que los egipcios consideraban abominación comer con los hebreos, es decir, ellos no se iban a mezclar. Resulta que en el versículo 34 vamos a encontrar algo muy interesante. Dice, y José tomó viandas de delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de las de ellos. Y bebieron y se alegraron con él. José, con este acto de darle 5 veces una porción mayor a Benjamín, estaba probando una vez más el cambio de los corazones de sus hermanos, porque él estaba evaluando qué reacción iban a tomar. Si se iban a enojar, si de pronto iban a poner eso en broma. Cualquier alusión al tema de la gran medida que le sirven a Benjamín hubiera levantado las alertas en el corazón de José. Sin embargo, vemos que ellos pasan muy bien la prueba porque dice, bebieron y se alegraron con él. Es decir, ellos ya no se están fijando en esas cosas. Ya José entonces, vamos a ver que en el capítulo siguiente toma la decisión de rebelarse delante de sus hermanos, porque todas las pruebas que les viene poniendo, ellos las han venido cumpliendo, las han venido pasando. Entonces eso le habla a José de que puede estar tranquilo, de que puede estar confiado, de que sus hermanos ya sufrieron todo un proceso, también como lo vivió él mientras estuvo en la cárcel, mientras estuvo como esclavo en casa de Potifar. Ambos grupos fueron perfeccionados por la mano de Dios. Con esto terminamos entonces nuestro estudio del día de hoy. Estuvo bastante largo debido a que el fin de semana los dejé descansar, entonces vamos a reponer el tiempo. Los animo a no desistir. Los animo a cada día sacar ese tiempo en esta cita espiritual que tenemos, aprendiendo de nuestro buen Dios, de la palabra de vida que nos enseña tantas cosas. Como ustedes han visto a través de la Biblia, podemos hablar de cualquier rama de la ciencia con evidencias. Y bueno, yo sé que a la medida que vayamos avanzando vamos a aprender muchísimo más y que todo sea para crecimiento de nuestros corazones delante del Señor. Les envío un abrazo.